Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor Iván González, soy escritor, traductor. Actualmente estoy haciendo el doctorado en literatura comparada en el posgrado de la UNAM. Agradezco mucho la invitación de la Capilla Alfonsina, del doctor García Diego, para conversar sobre Fernando del Paso. Fernando del Paso este año, el 1 de abril, va a cumplir 90 años. No es una fecha, digamos, que se pueda decir tan fácil. Fernando del Paso es un autor de la Ciudad de México que nace en una casona en la calle de Orizaba 150, en la Roma Norte, una casa que alcanzaron a comprar sus abuelos y que de alguna manera la abuela, al tener ciertas necesidades económicas debido a la carestía que había venido con una suerte de desventajas, rentaba esta casa para tener algunos inquilinos. En esta casa, justamente, el maestro del Paso cuenta que conoció a gente de muchos países, incluso húngaros, estadounidenses, gente de muchos países. Entonces, el inicio de la formación del maestro del Paso es una formación cosmopolita, abigarrada, de muchas discusiones, donde la historia en la sobremesa familiar forma parte de una manera crucial. Bien, él empieza a estudiar justamente los años más importantes, digamos, en el Colegio de San Ildefonso, en la Preparatoria Nacional. Ustedes saben dónde dieron clases, bueno, Carlos Pellicer, Ramón López Velarde. Bueno, es una de las escuelas centrales para esta generación de principios de la primera mitad del siglo XX. Y él de alguna manera fue un lector voraz desde muy pequeño. Tenía un tío que tenía la colección austral de literatura en edición española y él desde muy pequeño leyó a Dumas, a Víctor Hugo, El Quijote de Miguel de Cervantes, y él fue siempre un lector empecinado. Incluso a este tío le llegó a tener algunos hurtos que después se dio cuenta el niño Fernando, que compartía esa tradición con su propio padre, que también hubo algunos hurtos. Lo interesante es que también el maestro del Paso fue nieto, sobrino de don Francisco del Paso y Troncoso, un historiador muy importante que retoma la obra de Bernardino de Sahagún. Entonces, digamos que viene de una tradición cultural profunda, de una raigambre muy compleja, muy vasta, y como muchos de su generación, pienso por ejemplo en Carlos Fuentes o en Octavio Paz, de alguna manera ya había un antecedente en su familia en el asunto de conversaciones, de estar informado, de ser una familia letrada. Ahora, en San Ildefonso hay algo crucial para él, que conoce a Doña Socorro, quien va a ser más adelante la esposa, la mujer que le reúna todos los elementos para que él se enamore profundamente. Y al parecer, cuando él la ve, le dice a un compañero: yo me voy a casar con esta muchacha en aquel entonces. Él empieza a trabajar en la publicidad, tiene una participación en una agencia muy importante. Esto poco a poco se irá de alguna manera convirtiendo en un tema para que él escriba un libro fundamental, que es Palinuro de México, que es una obra de 1977, donde retoma esto, la publicidad, la modernización de México, pero al mismo tiempo la medicina, los conocimientos médicos. Por eso son obras tan enciclopédicas, tan vastas, las obras de Fernando del Paso. Ahora, me estoy adelantando un poco. Él sigue trabajando de alguna manera en esta agencia de publicidad, se hace muy amigo de José de la Colina y de Montaña, de un colombiano que es, entre ellos dos, entre un colombiano exilado y un español exilado, Pepe de la Colina. Él empieza a leer a los poetas del siglo de oro, a los poetas españoles de la generación del 27, y empieza a tener contacto con una literatura a la que él no había conocido antes, que son la de sus contemporáneos. Uno de ellos, por ejemplo, que para él es crucial, es Juan Rulfo. Juan Rulfo vive en ese momento, él ya había publicado en los 50 Pedro Páramo y El Llano en Llamas, y se vuelve amigo de Juan Rulfo en el Centro Mexicano de Escritores. Él alcanza a tener contacto con él, se comunican de una manera muy cercana, y de alguna manera dice el maestro del Paso que José Trigo es la obra más influida. Yo tengo ahí una duda, pero vamos a decir lo que dice el maestro. Es la obra de mayor influencia que podemos ver de Rulfo en su trabajo. Sin embargo, él
obtiene en 1966, es digamos como su ingreso a las letras, un gran ingreso a las letras, es una obra importante en grosor, 400 páginas, a partir de la lucha ferrocarrilera, es una obra que se abre y se cierra en sí misma, para mí es una novela notable a partir del lenguaje. Y hay otra cuestión. Él se va de México en ese momento, unos años después. Él vive o está muy cerca del 68, del 2 de octubre, pero de alguna manera él se va a Iowa, a un programa de escritura que le da la oportunidad de abrir todo su panorama. Grandes escritores, él es de los primeros, pero pienso también en Gustavo Sainz o en José Agustín. También tuvieron la oportunidad de visitar este programa de escritura de Iowa, que es fundamental para el maestro del Paso. Ahí yo siento que conoce el Ulises de James Joyce, él ya conocía la literatura francesa, y en su francesa del siglo XIX, con novelones también de este tamaño y de esta importancia, y de alguna manera él abre su mundo, sus puertas, su trabajo empieza, digamos, a partir del premio Villaurrutia, se vuelve un autor consagrado, importante, y incluso hubo quien decía que a lo mejor lo estaban postulando para el Premio Nobel de Literatura. La otra cuestión, ¿cómo influye esta visita a Iowa? Pues se internacionaliza su mente, su cultura, lleva una ebullición muy fuerte, y lo que sigue en sus proyectos es irse a Londres. Él se va a la BBC de Londres para hacer un trabajo de periodismo para, digamos, desde Londres a los hispanohablantes, transmitirles las noticias que está pasando en América Latina. Lo interesante acá es que tiene muchos contactos con argentinos, con colombianos, y le toca cubrir cosas como, por ejemplo, la guerra de Malvinas, o cosas como la invasión del Canal de Panamá. Cosas que son trascendentes para el continente latinoamericano y que del paso los vive desde allá. Yo había estado pensando en cómo de alguna manera también tiene una relación con don Alfonso Reyes. Don Alfonso Reyes junto con Jorge Luis Borges son dos autores que no se han valorado tanto la influencia que tienen en los narradores que se les ha llamado latinoamericanos, el boom latinoamericano, pero que a su vez hay otros que no son del boom, pero también son importantes en ese momento. Es el caso del Maestro del Paso. Si nos damos cuenta, toda esta generación, desde don Alfonso Reyes, pasando por Borges, hasta Octavio Paz, Carlos Fuentes, Alejo Carpentier, Julio Cortázar, uno, o son hijos de militares, o son hijos de políticos, o son hijos de embajadores, de gente de la diplomacia. Y en el caso de Del Paso, tuvo un tío que fue gobernador interino de Tamaulipas y otro que trabajó en una aduana, ya no digamos del Paso y Troncoso, sino más cercanos, y así que de alguna manera esta generación, como de alguna manera podemos verla, vivió en el extranjero, como fue el caso de el propio Alfonso Reyes, que vivió en España mucho tiempo, que ahí ya le toca la Revolución Mexicana, y que luego es diplomático en Argentina y en Brasil, y que tiene una obra fundamental, justamente como Visión de Anáhuac, que es una búsqueda de encontrar sus propias raíces, y lo hace desde Madrid, España. Algo parecido sucede con el Maestro del Paso, que se pone a trabajar desde puede ser que desde 1974, en una obra, a partir de un texto que él escribe que se llama Los ingleses y Maximiliano, empieza a trabajar Noticias del Imperio, y lo hace desde Londres. Él empieza a hablar de este conflicto que da origen a esta novela extraordinaria que es Noticias del Imperio, que habla exactamente de la intervención francesa de 1862 a 1867. Ojo, Del Paso primero escribió un artículo que se llama Los ingleses y Maximiliano, donde creo que él se leyó así nada más como 5 novelas. En lo que te cuento esto, en lo que se lo imaginan, ya se leyó 5 o 6 obras. Es otra de las características que creo que hermana a don Alfonso con don Fernando. Reyes y Del Paso nos van a mostrar en su literatura un profundo enciclopedismo. Nos van a enseñar a los escritores más jóvenes que para hablar o para tocar un tema tienes que haber agotado todas las fuentes posibles, que tengas todos los elementos para de alguna manera hacer a esa argamasa y llegar a un ensayo como los ensayos del Deslinde, como la obra sobre Goethe que tiene Reyes, o sobre Mallarmé, o sobre Góngora, y en el caso de Del Paso, los ensayos enciclopédicos que vienen a partir de un narrador historiador omnisciente
en Noticias del Imperio. A veces también Carlota es una narradora omnisciente de la ciencia, de la ciencia y sobre todo de la historia de México. Ahora, él trabaja durante 10 años de escritura en Londres y a final de cuentas llega en el 86, en el invierno del 86 a París, Francia, y yo tengo la teoría de que Del Paso escribe ahí un último capítulo, que es un viaje un baile en el baile de las Tullerías, en ese palacio extraordinario, y en algún momento habla de que hacía demasiado frío. Es un baile de máscaras muy carnavalesco. Es un capítulo extraordinario de la novela Noticias del Imperio. Y a mí me da la impresión de que ya es uno de los últimos, pero que lo trabaja en París, Francia, no en Londres. De alguna manera, Reyes, cuando habla de casi todo, o sea, de todos los temas que toca, como los griegos o como, repito, la literatura de Goethe o de Mallarmé, nos muestra ese enciclopedismo y lo vamos a ver también en Noticias del Imperio. Sabe todo Fernando del Paso, nos muestra todas las posibilidades y saben en lo que redunda esto, en destruir las verdades históricas, en resquebrajar una sola verdad de las historias. O sea, hace que todos en un compendio, digamos, en una novela coral, polifónica, como diría Bakhtin, está creando un universo donde este fenómeno va a ser narrado y contado a partir de muchas perspectivas. Ahora, vuelvo a lo histórico, vuelvo a la sobremesa. ¿Por qué gran parte del boom latinoamericano y de los novelistas latinoamericanos tienen obras a partir de la historia? Justamente Terra Nostra, yo incluiría Visión de Anáhuac, o sea, ¿por qué hay El Coronel en su laberinto, El Otoño del Patriarca, La Casa Verde, La Guerra del Fin del Mundo? No se diga Carpentier, que son como 5, 6, 7 novelas, El Siglo de las Luces, que también tienen a partir de la historia y el barroquismo. ¿Por qué tienen esta tendencia? Siento yo por esta posibilidad de que desde la sobremesa familiar la historia irrumpió en sus mundos. No fue que Del Paso encontrara la historia así a partir de ser amigo de un historiador nada más, o de que a Reyes le toca que investiga el archivo de Góngora con Jam en París. Eso sí es como un asunto añadido. Pero en el caso justamente de Reyes, a partir de la historia de México, que hablaba con don Bernardo Reyes, uno de los hombres más importantes durante el Porfiriato, de poesía y de historia, le pasa algo muy parecido a Fernando del Paso. Él se genera una biografía relacionada íntimamente con lo histórico, porque así crece esa generación de novelistas latinoamericanos. O sea, la historia es parte intrínseca. Algunos podríamos decir que como el caso de García Márquez o en el caso de Del Paso, pues sus abuelos tuvieron dinero y perdieron. Son los nietos del patriarca, esta generación. No son los hijos del patriarca, son los nietos. Y a los nietos, desafortunadamente, ya no les tocó la riqueza y ya no les tocó esta boyantía económica. Entonces, lo mismo que a Reyes le toca morirse prácticamente de hambre, donde un invierno en Madrid que compra un costal de papas para poder llevar el sustento a casa con doña Manuelita y con don Alfonsito, con el niño Alfonsito. En el caso Del Paso también todo el tiempo están hablando de el episodio donde el tío, que era gobernador, a toda la servidumbre en ciertos bares les regalaba un centenario como propina, ¿no? Entonces es importante darnos cuenta de que estos autores forman lo que dice una teórica argentina que me atrae mucho su tesis, Amelia Barilli, forman una comunidad discursiva que ya no se enfrenta a Europa de manera complejada, sino que ven de cara a cara al europeo y que dicen de alguna manera, Botticelli, Verdi, Víctor Hugo, Erasmo de Rotterdam, Plutarco, cualquiera de las figuras dignas a estudiarse, son tanto de los europeos como de los latinoamericanos que tengan el rigor y la disposición a estudiarlos. Y en ese sentido, creo que ahí están los rostros como el de Fernando del Paso, como el de Alfonso Reyes, como el de Carlos Fuentes, como Octavio Paz, entre muchos otros, que se hicieron hombres de letras avant la lettre, por anticipado, justamente haciendo de una labor tanto conferencistas como hicieron periodismo,
como novelas, o bueno, en el caso de Reyes y de Borges no, pero obra narrativa tienen ambos, ¿no? Ahí está el plano oblicuo, y no digamos en el caso de Borges el Aleph y ficciones y el libro de arena, etcétera. Pero en el caso de Del Paso, Noticias del Imperio, José Trigo, Palinuro de México, Linda 67 y su libro de historia, Bajo la sombra de la historia. Yo los invito, antes de cualquier otra cosa, a que regresen, a que lean, a que disfruten de la obra de Fernando del Paso en sus 90 años, a que disfruten de la obra de don Alfonso Reyes, que es un hombre de letras crucial en nuestra historia, que incluso dotó al propio Jorge Luis Borges de muchos conceptos, como la inteligencia americana que él pudo generar, y vean la riqueza que podemos encontrar y que justamente, como decía o creían ellos, no hay una perspectiva que nos pueda complejar, no hay una perspectiva que nos ponga en una segunda o en una tercera fila como hombres de letras y como hombres de pensamiento. Muchas gracias, saludos.